Revelador, 60 minutos de historias escalofriantes y malditas de terror oculto en TIJUAN. Las sombras se alargaban en el modesto departamento de Sofía. El ambiente se sentía pesado, como si una presencia oscura hubiera tomado posesión de las noches en Tijuana. Cada noche, las risas de su hijo Lucas eran una melodía que ahuyentaba los miedos, pero con cada día que pasaba, la inquietud se intensificaba. Sofía sabía que algo raro sucedía con don Víctor, su extraño vecino. Un anciano que sonreía demasiado, que tenía esos ojos profundos, como pozos oscuros, que parecían guardar secretos imponentes. Una noche, mientras el viento aullaba afuera, Lucas entró de la escuela con un montón de dibujos. Eran extraños, figuras sombrías con ojos rojos que lo miraban fijamente desde el papel. «Mira, mami. Son mis amigos», dijo, con una risa que heló la sangre de Sofía. «Son solo dibujos, cariño», le dijo, pero la verdad era que en su pecho ya estaba creciendo una ansiedad que no podía ignorar. Intentó preguntar a los vecinos sobre don Víctor, pero solo encontró miradas desconfiadas y murmullos de advertencia. «Ese hombre es peligroso», le dijeron algunos, mientras otros solo cruzaban al otro lado de la calle. La sensación de que el peligro acechaba en el aire era intensa. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sofía decidió que debía actuar. Un día, vio a don Víctor salir de su casa, su figura encorvada detrás de un velo de niebla ni audible ni visible. Luego lo vio acercarse a Lucas, ofreciéndole dulces, esos que no deberían ser de un extraño. Cada vez que Lucas reía, Sofía sentía un escalofrío recorrer su espalda. Observarlo jugar con el anciano era como ver una sombra moverse en una tormenta. Esa noche, mientras trataba de distraer su mente, un grito desgarrador rompió la calma. Su corazón latía a 1000 por hora mientras corría a la habitación de Lucas. Todo lo que encontró fueron los dibujos esparcidos por el suelo y la pequeña puerta de su cuarto entreabierta. Una figura oscura se dibujó en su mente, aterradora, y su respiración se volvió difícil. Al asomarse, el terror hizo que el aire se volviera irrespirable. Un altar, decorado con aquellos dibujos de sombras y cosas que nunca debían estar en la habitación de su hijo. La verdad la golpeó con la fuerza de un rayo. Don Víctor no solo estaba involucrado, había atrapado a Lucas en una red de secretos abominables. La desesperación se apoderó de ella. ¿Qué era lo que don Víctor realmente estaba planeando? Con el corazón latiendo con fuerza, Sofía sabía que debía apurarse. Mientras corría hacia la puerta, un chillido resonó en la calle desierta, como si el mismo barrio estuviera advirtiéndole. Volteó y vio a don Víctor de pie, su sombra se alargaba, como si se extendiera hacia ella. Una risita sibilante cortó el aire. Sofía comprendió que ya no había vuelta atrás, y el único hilo de seguridad que le quedaba era Lucas. ¿Podría salvarlo antes de que fuera demasiado tarde? Sofía se quedó paralizada por un instante. El terror la envolvió como una neblina espesa. La risa de don Víctor resonaba en sus oídos, atrapando cada pensamiento racional. Sin perder más tiempo, giró sobre sus talones y corrió hacia el cuarto de Lucas. Cada paso parecía un eco de acero sobre el suelo, sus latidos resonando como un tambor de guerra en su pecho. Aquella noche, la casa que antes le ofrecía tranquilidad se convirtió en un laberinto de sombras. Al entrar en la habitación de su hijo, sus ojos se fijaron en el altar. Los dibujos dispersos por el suelo parecían cobrar vida, las sombras en ellos danzando como si intentaran escapar de la prisión del papel. Se agachó, recogiendo uno de los dibujos, un rostro siniestro con ojos inyectados en sangre. En la parte inferior, Lucas había escrito con su letra infantil: «Sé cómo jugar». Sofía sintió que el aire se le escapaba, como si unas manos invisibles le aprisionaran la garganta. «Lucas», gritó, pero su voz se ahogó en la oscuridad.
La desesperación la llevó a hacer un esfuerzo sobrenatural por contener sus lágrimas. Tenía que ser fuerte, debía encontrar a su hijo antes de que don Víctor consumara sus planes. Salió de la habitación y se asomó por la ventana. La calle, antes conocida, ahora parecía un escenario de pesadilla. Lamas temblorosas de luz parpadeaban de tal manera que el mundo se volvía irreal. De pronto, el silencio se rompió, el sonido de risas infantiles provenía del departamento de don Víctor. Estaba claro que no solo había atrapado a Lucas en ese espacio oscuro, sino que lo había rodeado de más niños. La imagen de esas almas inocentes en peligro le desgarró el corazón. Sin pensar en las consecuencias, Sofía tomó la decisión de enfrentar al anciano. Ella no iba a permitir que los amigos de su hijo se convirtieran en sus víctimas. Caminó hacia la puerta del lado, temiendo lo que iba a descubrir, pero más que nada, le invadía la urgencia de salvar a Lucas. Cada paso hacia la puerta del departamento de don Víctor se sentía como una caminata en la cuerda floja. Cuando estuvo frente a la entrada, tomó aire profundo y golpeó la puerta con fuerza. El sonido resonó, como un trueno en la noche silenciosa. La puerta se abrió lentamente y reveló la figura encorvada del anciano. Don Víctor sonreía, como siempre, pero algo en su mirada hizo que el horror le recorriese la espina dorsal. «Ah, Sofía. ¿Te interesa unirte a la fiesta?», murmuró, el eco de su voz atravesando el espacio como una serpiente. «¿Dónde está Lucas?», demandó ella, dejando a un lado su miedo y desafiando al hombre que lo había manipulado. La risa de don Víctor se transformó en un murmullo inquietante. «Él está en buena compañía. Ha entendido cómo jugar». «¿Qué tal si te unes a nosotros?», dijo el anciano, señalando hacia la oscuridad tras él. La mente de Sofía se llenó de imágenes macabras, una mezcla de alegría incierta y terror que amenazaba con consumirla. Sabía que debía actuar rápido. En ese momento, una sombra se deslizó detrás de don Víctor. No era solo una sombra, sino un niño, con ojos vacíos y una sonrisa que parecía como un chiste oscuro. Lucas susurró, sin poder contener el miedo que la invadía. Justo antes de que pudiera empujar al anciano y entrar, un estruendo resonó en el callejón. Era una explosión de risas y gritos, de risas que nunca deberían haberse oído. Entonces, la atmósfera cambió por completo, y una risa siniestra, un coro de ecos llenos de dolor, comenzó a salir del interior. Estaba claro que había mucho más secreto en aquel lugar, mucho más de lo que jamás imaginó. «¿Lo escuchas?», dijo don Víctor, su mirada fija en el caos en el fondo de la sala. «Ellos están esperando». Sofía comprendió, en un instante de horror absoluto, que había abierto una puerta a lo desconocido y que dentro del corazón de aquel viejo había secretos que desbordaban la lógica misma. Ahora su elección era crucial: salvar a su hijo o enfrentarse a lo que había atrapado a otros en la oscuridad. «Lucas», gritó, lanzándose hacia él y atravesando la umbral. El pasado no se atrevía a rodearla cuando se precipitaba hacia lo desconocido. Pero en el fondo sabía, aunque su corazón latía con furia, que el verdadero terror apenas comenzaba. ¿Qué horror encontraría al otro lado de aquella puerta? El aire en el interior del departamento le golpeó como un puñetazo. Sofía sintió que sus músculos se tensaban a medida que una combinación de risa y llanto se entrelazaba en la penumbra. Aquel lugar, antes un hogar, ahora era un ámbito grotesco, invadido por una oscuridad pulsante y viva, como si cada rincón respirara con un aliento antinatural. «Lucas», volvió a gritar, su voz resonando entre los ecos de los otros niños. Aquella risa le heló la sangre, convirtiendo su grito en un eco más que se perdía en el abismo de ese desván. Al avanzar, sus ojos se ajustaron a la penumbra y comenzó a distinguir figuras en el fondo. Eran niños, sí, pero sus ojos vacíos y sus sonrisas retorcidas revelaban algo más allá de lo humano. Se movían en un baile errático, girando en torno a un altar, un improvisado monumento de juguetes rotos y muñecas sin cabezas, que parecían llorar silenciosamente lágrimas de plástico. Lucas le preguntó a esos rostros distorsionados. Ellos solo giraron en su dirección, con miradas que atravesaban su alma, destilando una mezcla de tristeza y burla. El horror se incrustaba en su pecho, y de pronto supo que esos ojos no conocían la inocencia, eran la manifestación de todo el miedo que había estado acumulando en su corazón. Fue entonces cuando vio a su hijo.
Lucas estaba en el centro, sentado sobre una pila de juguetes, con su cabeza agachada, como si estuviera en trance. La luz que llegaba a la habitación parecía retorcerse a su alrededor, como si la oscuridad intentara mantenerlo atrapado en un sueño macabro. El corazón de Sofía se hundió, lo que había temido estaba ocurriendo. Don Víctor se acercó lentamente, su sombra proyectándose como una serpiente voraz sobre el altar. ¿Ves, Sofía? He traído a los que saben cómo jugar, todo es solo un juego. Un juego eterno. Él acaba de empezar a entenderlo, dijo, mientras acariciaba la cabeza de Lucas con ternura perversa. Suéltalo. Ordenó ella, un grito desgarrador que buscaba romper el velo que oprimía a su hijo. Pero en vez de participar en su desesperación, los otros niños se rieron a su costa, la intensidad de sus risas apenas susurrando en los oídos de Sofía. Cada risa sonaba como un eco de su propia angustia. Antes de que pudiera pensar en su próximo movimiento, una mano pequeña se alzó de entre la multitud. Arro Lucas, con esa sonrisa conocida que ahora se veía extraña y amenazante. Mamá, estoy jugando, ven, juega con nosotros. Su voz sonaba casi como una burla de lo que una vez fue. Su mano se extendió, pero tras él, las sombras palpitaron, revelando ojos aún más oscuros. El tiempo pareció detenerse. Sofía sintió el frío invadiendo su cuerpo mientras luchaba entre la lucha y la huida. Don Víctor sonrió, saboreando su temor. Es un mundo maravilloso, y Lucas ya ha hecho amigos. Solo necesitas dejarte llevar, ¿no es eso lo que siempre has querido? Una chispa de rabia se encendió en su pecho. No se lo permitiré. Gritó, sus piernas empujándola hacia adelante en un impulso salvaje. La oscuridad pareció moverse con ella, y mientras intentaba alcanzar a su hijo, la habitación estalló en una conmoción de gritos ensordecedores. Las risas se transformaron en aullidos que sonaban como lamentos perdidos en el tiempo. Un fogonazo de luz iluminó brevemente la habitación, y en ese instante, Sofía vio las verdaderas caras de aquellos niños. Eran reflejos de lo que solía ser. Sus rasgos estaban distorsionados, como si sus almas hubieran sido devoradas en un ciclo interminable de sufrimiento. El horror colmó sus venas, y supo que debía actuar decisivamente. Cuando extendió la mano hacia Lucas, ésta fue detenida al instante por la mano de uno de los otros niños, que, con una fuerza inusitada, le sonrió con un desdén sobrecogedor. Cada segundo se alargaba como un eco interminable, la desesperación casi la aplastaba. Mamá, ven. La voz de Lucas resonó nuevamente, esta vez con un tono más profundo, casi como un canto invitador que le forzaba a sumergirse en la oscuridad. Todo se tornó un caos de sombras y susurros, mientras Sofía luchaba por mantener su esencia frente a un tentador abismo. Era un juego al que no quería unirse, pero seguía clamando por su hijo. El pánico la envolvió de nuevo cuando una risa más, distinta y resonante, irrumpió desde el fondo. Sofía se giró y vio figuras emergiendo, rostros familiares que parecían haber caído en un estado de trance. Eran niños del vecindario que habían desaparecido en los últimos años. El verdadero terror apenas empezaba a revelarse, y cada risa la iba acercando al abismo. ¿Cuántos más estaban ahí, atrapados en la oscuridad? Sofía sabía que debía hacer algo antes de que Lucas se uniera a ellos, pero la elección que se le presentaba era desoladora. En un instante, comprendió que el destino de su hijo estaba firmemente entrelazado con los secretos de Don Víctor. Lucas. Despierta, gritó, sintiendo que cada palabra la llevaba más allá de sus límites. Pero todo lo que obtuvo como respuesta fue un eco de esas risas retumbando en la noche, y en la sombra, una figura aún más oscura se alzó detrás de Don Víctor, un rostro que parecía devorar la luz misma. Vamos, Sofía, juega con nosotros. El terror se intensificó, y mientras la habitación se sumía en un caos de risa y sombras, una pregunta parecía flotar en el aire, un desafío que resonaba. ¿Podría ella realmente sacar a Lucas de aquel fuego infernal? Lo que estaba por venir se adentraba en territorios que nunca habría imaginado. La risa resonante y perturbadora de los niños parecía multiplicarse en la habitación, cada eco desgarrando un poco más la cordura de Sofía. Su mente luchaba por encontrar una salida de aquel laberinto de sombras, pero dentro de ella, un abismo de desesperación comenzaba a abrirse.
Don Víctor estaba muy cerca, su respiración suave y fría, mirándola como un depredador observa a su presa. No. No quiero jugar, gritó Sofía, sus palabras llenas de un terror visceral. La oscuridad se acercó aún más, como un manto opresor que absorbía la poca luz que quedaba. Lucas seguía en el centro, mirando con esa sonrisa perversa que en otros tiempos había amado. Ella sintió que la risa se transformaba en cuchillos que le atravesaban el corazón. ¿Crees que algo de esto es real?, preguntó don Víctor, con su voz llena de una dulzura engañosa. Los niños se van, pero algunos regresan, de maneras que nunca podrías imaginar. Mientras hablaba, su sombra se extendió, pareciendo consumirse en el lugar donde la luz no llegaba, desdibujando aún más los límites entre lo real y lo imaginario. Sofía conocía a esos niños. Había visto sus sonrisas y había escuchado sus risas cuando jugaban en el parque. Pero ahora, esos rostros eran sombras de lo que alguna vez fueron. En un impulso, se acercó a Lucas, pero la mano del niño que la había detenido antes ahora sujetaba su muñeca con fuerza, como si supiera que ella era una amenaza. Él es uno de nosotros ahora, Sofía. Cada día este lugar devora un poco más de su esencia. No puedes salvarlo. Te invita a jugar, y si no lo haces, te perderás aquí como todos los demás. La voz del niño sonaba distorsionada, cada palabra resonando con un eco que hacía que su corazón se detuviera. De repente, se giró hacia don Víctor, su furia ardiendo como un fuego. Tú tienes la culpa de todo esto. Cuando su voz rompió el hechizo de la oscuridad, las risas cesaron por un momento, como si un chisporroteo hubiera cortado la conexión. El silencio fue un golpe que desgarró la atmósfera pesada. Sofía vio como una expresión de sorpresa cruzaba el rostro de don Víctor. ¿Crees que puedes desafiar el juego? Eso es muy valiente, o muy tonto. Su risa se volvió amenazante de nuevo, como las sombras mismas comenzando a moverse a su alrededor. Fue entonces cuando Lucas levantó la vista. Sus ojos, reflejando la angustia de su madre, hicieron que todos los demás niños se detuvieran. Mamá murmuró, la dulzura de su voz cortando el aire helado. No tengas miedo. Aquí somos felices. En un instante, las figuras del pasado se aglomeraron alrededor de Sofía, cada uno viéndose más triste y desesperado. Al ver sus rostros, la incredulidad arrasó con el valor que había acumulado. ¿Cuántos más han caído?, se preguntó, sintiendo que cada respiración se convertía en una cadena que la unía a los que habían desaparecido. Fácilmente podrías ser tú. La voz dulce de Lucas se deslizó entre el aire opaco. Nos quedamos, y ahora tú podrías unirte. La diversión nunca termina. Las risas regresaron, pero esta vez sonaron como un coro de desesperanza. Con cada repetición, Sofía entendió que el tiempo se evaporaba. Debía elegir. No podía dejar que su hijo se perdiera, pero el pánico comenzaba a transformarse en resignación. Mirando de vuelta a don Víctor, decidió que la única posibilidad de salvación era romper el ciclo. «Debo liberar su alma», exclamó con una determinación que la empujó hacia adelante. A medida que sus palabras resonaban en la habitación, la oscuridad pareció encogerse, y las risas se tornaron en lamentos. ¿Liberarlo? Don Víctor se acercó lentamente, con una sonrisa que era un reflejo distorsionado de lo que alguna vez fue. Pero eso significa que deberás reemplazarlo. ¿Estás dispuesta a jugar con nosotros, Sofía? La risa de los otros niños se detuvo abruptamente, y aunque sus ojos ahora se dirigían a ella con ansias, sentía que la oscuridad la reclamaba. Un tinte de horror se extendió por su ser mientras comprendía lo que significaba jugar a su juego. Dar un paso atrás o ir adelante. La elección aterradora estaba ante ella, en su mente retumbaban las palabras de don Víctor, un eco enfático que la perturbaba. La diversión nunca termina. Si estaba dispuesta a arriesgarlo todo, podría estar más cerca de la verdad que jamás había imaginado. ¿Pero a qué precio? La pregunta quedó suspendida en el aire mientras el abismo de lo desconocido se abría frente a ella. ¿Sería capaz de salvar a su hijo o se convertiría en uno de ellos? Un grito desgarrador, no de ella, sino un llanto lejano, emergió de las sombras mientras una nueva ola de terror se acercaba a la habitación, y Sofía comprendió que había despertado algo más que un juego.
Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, un pulso siniestro que resonaba en el aire pesado. El lamento que había escuchado antes se intensificó, como un viento gélido que susurraba secretos oscuros desde lo más profundo de la oscuridad. Era un sonido que la atrapaba, enredándola en tentaciones de rendirse, de dejarse llevar por los brazos de la desesperación. ¿Qué ha pasado aquí?, pensó, mientras el miedo se convertía en una masa palpable que la envolvía. Los ojos de Lucas, tan vivos en esos momentos de aparente felicidad, habían cambiado. Reflejaban un abismo de tristeza y resignación. La sonrisa que antes la hizo sentir segura ahora se transformaba en una mueca que parecía burlarse de su lucha. Sofía, no podemos escapar. Es mejor aceptar lo que somos, insistió Lucas, su voz resonando en el eco de las risas que ahora se tornaban en lamentos. No, gritó Sofía, sacudiendo la cabeza, como si al hacerlo pudiera despejar la niebla que se había apoderado de su mente. Debía luchar. Por Lucas, por todos esos niños. Pero, ¿cómo luchar contra lo inevitable? Una pregunta retumbaba en su mente, acechante y aterradora, ¿y si los niños estuvieran en lo correcto? Don Víctor se acercó, sus pasos invadiendo con un silencio que lo hacía aún más amenazante. ¿Desearías unirte a ellos? Tu bondad es admirable, pero aquí, los buenos son comida para las sombras. Todos lo saben. ¿Vas a sobrevivir o a convertirte en uno de ellos? La diversión nunca termina, pero siempre hay un precio a pagar, susurró, su risa desbordando ecos malignos que llenaban las paredes de la habitación. La presión aumentaba, y la realidad se desdibujaba. Sofía observó a los niños, a sus miradas vacías que antes estaban llenas de vida. ¿Qué debo hacer?, se preguntó, su voz temblando. Tenía que actuar. El tiempo se escapaba como agua entre los dedos. Un juego, ¿recuerdas? Se burló don Víctor, como si conociera el hilo de sus pensamientos. Explora tus recuerdos, Sofía. Cada rincón tiene una historia, cada historia tiene un niño, y cada niño tiene una vida que reclamar. ¿Te atreverías a revivir su dolor para liberarlos? Los ojos de Lucas se agitaron con confusión, como si en su interior algo se debatiera entre regresar y quedarse. Mamá, no hay dolor si no lo recuerdas, murmuró, mientras sus amigos se acercaban lentamente, la oscuridad volviéndose más densa, más exigente. Un círculo inquietante se formaba alrededor de todos, una trampa en la que atraparlos parecía la razón de ser del juego. La angustia de Sofía era palpable. Un aire cargado de antiguos secretos y olvidos comenzó a rodearla. Sintió que la fuerza de aquellos niños la invadía, una mezcla de miedo y deseo de escapar. Pero, ¿de dónde o de quién se necesitaban escapar realmente? No puedo rendirme, se decía a sí misma. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, dio un paso al frente. Voy a jugar, pero bajo mis reglas, proclamó, aunque su voz temblaba. De repente, una explosión de risas llenó el aire, como un eco retumbante que parecía sacudir los cimientos de la habitación. Los niños levantaron sus manos y comenzaron a danzar, un baile grotesco en un ritual que bien podría consumirla. Sus cuerpos eran sombras, pero las risas eran estremecedoras, casi hipnóticas. Sofía cerró los ojos. De repente, visiones comenzaron a aflorar, recuerdos enterrados que resurgían con fuerza. Vio un parque, un columpio en el que había empujado a Lucas. El rostro de su hijo, salpicado de alegría. Luego, la oscuridad lo devoraba todo, gritos y risas que se mezclaban en un torbellino de dolor. No, debía luchar. Todos habían tenido sus vidas, sus sueños. Pero, ¿cuántos más habían sido tragados por esa oscuridad? Responde a su llamado. Vuelve a sus recuerdos, aulló don Víctor, como un maestro de ceremonias malvado. En ese instante, comprender que ese juego le estaba robando sus recuerdos como una serpiente que se devora a sí misma la hizo gritar. Sofía respiró hondo, llena de una determinación renovada. Antes de dar el siguiente paso en este macabro juego, tenía que confrontar todas las verdades dolorosas que había esquivado. Pero entonces un grito desgarrador, más potente que cualquier otro, rompió el hechizo. Una sombra imponente surgió de la esquina, una figura familiar y aterradora.
Mientras el terror se apoderaba de ella y las risas se desvanecían en un eco distante, Sofía supo que algo mucho más oscuro estaba esperando a ser revelado. No, mamá. No la dejes entrar, clamó Lucas. En ese instante, mientras un frío helado paralizaba su ser, Sofía comprendió que aún había cosas por descubrir. La noche apenas comenzaba. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para salvarlo? Sofía se encontró atrapada en un torbellino de emociones. La figura que surgía de la esquina era un eco de su pasado. Su cabello, oscuro como la noche, y su mirada penetrante que parecía atravesarla. Mamá, decía esa voz, suave y al tiempo agonizante. Cada sílaba era un filo afilado que desgarraba su corazón. ¿Por qué?, murmuró Sofía, y allí, en el rincón más desconocido de su mente, la verdad le atravesó como un relámpago. Era su hermana, Ana, a quien había perdido años atrás en un accidente, una pérdida que había enterrado bajo capas de dolor y olvido. No, no puedo enfrentar esto, pensó. El calor del miedo se transformó en una oleada fría que la golpeó. Sofía, insistió la figura, avanzando con un sigilo escalofriante, ¿realmente vas a dejar que ellos sigan atrapados en este tormento sin fin? Las risas distorsionadas de los niños resonaban en sus oídos. Sofía cerró los ojos, pero no podía escapar. Los recuerdos son cadenas que nos atenazan, dijo Ana con una voz que vibraba en la penumbra. Nadie puede escapar de lo que ha vivido. Pero si los enfrentas, tal vez, solo tal vez, puedas liberar su sufrimiento. Sofía se debatía, un fuego interno ardía en su pecho. ¿Liberar a los niños? ¿O matar a sus propios recuerdos? Eres fuerte, Sofía. Eres como yo, continuó Ana, mientras un tintineo de risas infantiles vibraba alrededor. Este lugar se alimenta de la desesperación. El juego no es solo con ellos, es contigo misma. Mientras la figura de Ana se alzaba, Sofía sintió que una sombra más imponente que la de su hermana se cernía sobre su corazón. Una sombra repleta de resentimiento, culpa y recuerdos enterrados. Corre, le gritaba el eco de su pasado. Bajo cualquier costo, escapa. Pero la amenaza de don Víctor aún latía, como un tambor siniestro, exigiendo su atención. De repente, el suelo tembló de nuevo, llevándola a caer de rodillas. Mamá. Lucas intentó correr hacia ella, pero las sombras lo envolvieron, haciéndolo cambiar de trayectoria. No te acerques, Lucas, gritó Sofía. La desesperación se apoderó de su voz. En el instante que sus ojos se encontraron, comprendió cuál sería su destino si no actuaba de inmediato. Ana se movió más cerca, su expresión era un confuso despliegue de dolor y esperanza. Recuerda los días felices, esos momentos de amor. No todo es oscuridad, hay luz en nuestro pasado. Sofía sintió que el aire se tornaba aún más denso, las risas transformándose en sollozos amargos. Las sombras daban un paso adelante, ansiosas, como si supieran que la resistencia de Sofía comenzaba a desvanecerse. Hoy tienes la oportunidad de igualar las cuentas, le susurró don Víctor desde la distancia, su sonrisa con sabor a muerte. Elige. Consigue lo que deseas, o pierde lo que amas. El dilema retumbaba en su mente. ¿Vale la pena luchar por tantas sombras, por recuerdos que también podrían ser su perdición? El eco de un golpe resonó por la habitación. Sofía, en un desespero casi animal, dio un paso hacia atrás, frunciendo el ceño. Las luces titilaron y, en ese instante, los risas se derrumbaron de nuevo en lamentos desgarradores. Mamá. Llamó Lucas entre lágrimas, alcanzándola. Un terror invadió su ser. Tenía que elegir. Si enfrentaba sus recuerdos y a su hermana podría liberar a los niños, pero a costa de su propia salvación. ¿Qué pasaría si el verdadero monstruo aquí eres tú? Resonaron las palabras de don Víctor, incitándole a la locura. El tiempo se acortaba, y la opción era clara, sumergirse en el abismo de su pasado o arriesgarse a perderlo todo. Mientras las sombras pulsaban con vida propia, Sofía sintió que el suelo comenzaba a abrirse bajo sus pies. Las risas se transformaron en gritos ensordecedores, arrastrándola hacia la oscuridad. ¿Podría realmente hallar el camino hacia la redención o caer en el abismo eterno de la desesperación? Cuando el suelo se partió en dos, un destello de luz pareció atravesar la oscuridad,
revelando algo aún más siniestro en su interior. Ve tras ella, búscala, la voz de Ana resonaba como un eco distante. Sofía se aferró a Lucas, mientras un escalofrío le recorría la espalda. Él temía, y ella también. Pero, en ese instante, entendió que antes de salirse de este juego, tendría que descubrir la verdad sobre su hermana, antes de que la oscuridad la reclamara de vuelta. El vacío se abrió a su alrededor, arrastrándolas hacia un caos de sombras en movimiento. Sofía y Lucas cayeron, pero no al suelo, sino a través de una inversión espeluznante de su realidad. Todo giró, se desfiguró y desvaneció, convirtiéndose en un laberinto de recuerdos, hasta que finalmente aterrizaron en una escena de su pasado. Era la casa de su infancia. Un lugar que había sentido familiar y seguro, ahora se tornaba extraño y hostil. Las paredes parecían susurrar secretos, mientras las risas de los niños se mezclaban con ecos de llanto. Sofía miró a su alrededor, todo estaba tal como lo recordaba, pero había un aire ominoso que lento, pero seguro, comenzaba a envolverlo todo. Esto no es real, pensó mientras un escalofrío recorría su cuerpo. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, como si un líquido denso las hubiera ensuciado. Las risas distorsionadas ahora resonaban en su cabeza, elevándose a medida que sus latidos aumentaban. Sabía que este era el centro del tormento, un espacio donde la culpa y el dolor se entrelazaban. Sofía. Mamá, la voz de Lucas la sacó de su trance. Él estaba ahí, un niño vulnerable atrapado entre el miedo y la confusión, y ella era su única salvación. Se acercó con decisión, pero antes de alcanzarlo, una figura familiar emergió de las sombras, llevando consigo un aire de tragedia. Ana, su hermana, estaba justo delante de ella, pero no como la figura espectral de antes. Era real, tangible, con lágrimas corriendo por su rostro. Tienes que recordar, Sofía. Tienes que liberarlos, insistió, su voz resonando en el aire denso. ¿Liberar a quién? ¿A los niños o a mí misma? Sofía gritó, sintiendo que la desesperación la arrastraba de nuevo hacia el abismo. ¿Por qué no puedo dejarlo ir? Ana extendió su mano. Las sombras que ves son parte de lo que eres. Necesitas enfrentarlas. Ellas te tienen a ti tanto como tú a ellas. Como si las palabras de Ana fueran un hechizo, la casa comenzó a transformarse. Las paredes se alzaron, convirtiéndose en grandes retratos de momentos pasados, el cumpleaños de Lucas, las risas compartidas, pero también los recuerdos de dolor y pérdida. Sofía sintió como la culpa se retorcía dentro de ella, como una serpiente ansiosa por salir. Lucas, llamó, y se volvió para buscarlo, pero él había desaparecido, absorbido por las sombras que ahora danzaban alrededor. No. No, gritó, sintiendo que el terror la envolvía. Las sombras comenzaron a acercarse, sus rostros eran rostros de niños, pero distorsionados, con expresiones de desesperación. ¿Por qué no nos salvaste, Sofía? Resonó una voz entre la multitud de sombras. ¿Por qué nos olvidaste? No. Sofía se cubrió la cabeza con las manos, tratando de ahogar los gritos y lamentos. No puedo con esto, no puedo, todo se tornó negro. El eco oscuro de los llantos se intensificó, venciéndola. En ese instante, Sofía comprendió que la única manera de liberar a todos, incluidos los niños que ella tanto amaba, era enfrentándose a su propia oscuridad. Pero, ¿qué sacrificios tendría que hacer para buscar esa luz? Las sombras comenzaron a retorcerse, como si esperaran su elección. Un silencio aplastante llenó el espacio. Sofía respiró hondo, preparada para el abismo que acechaba delante de ella. Voy a hacerlo, se dijo a sí misma, dudando de su propia fuerza. Voy a liberar a todos. Fue entonces que la figura de don Víctor apareció, una presencia dominante, llena de burla. ¿Liberar? O mejor, condenar. Cada decisión tiene su precio, mi querida Sofía. ¿Estás dispuesta a pagar el tuyo? Las risas y el lamento se mezclaban en un crescendo, y Sofía sintió que un último resquicio de esperanza se desvanecía. En ese momento de agonía, un destello de luz atravesó las sombras, revelando a Lucas atrapado entre las garras de la oscuridad. No, Lucas nunca, gritó,
su voz resonando como un grito de guerra. Sofía avanzó, el miedo ardiendo en su pecho, dispuesta a liberar, a enfrentar incluso la verdad más oscura de su pasado. Pero mientras daba ese paso, otra pregunta surgió en su mente: ¿permanecerían las sombras en su hogar, atrapadas por su miedo, o se liberarían al fin? A medida que se acercaba, la oscuridad se aglomeró, y Sofía supo que el verdadero horror está por comenzar. El aire se volvió denso, casi palpable, mientras Sofía se adentraba más en la oscuridad. Las sombras ahora parecían cobrar vida, retorciéndose a su alrededor, produciendo susurros que la rodeaban como serpientes venenosas. ¿Qué precio? Recordó las palabras de don Víctor, y sintió que una presión creciente la oprimía. ¿Qué precio debo pagar por liberar a los demás? Las escuas de los niños resonaban en su mente, una sinfonía de desesperación y abandono. Recordó sus rostros, esperanzados y curiosos, llenos de vida. Los veía jugando en su antigua casa, pero ahora eran sombras desvaneciéndose, víctimas de su inacción. Era su culpa. Todo era su culpa. Sofía, la voz de Lucas resonó en el eco de la casa, desgarradora y clara. Ella dio un paso más, su corazón golpeando en su pecho como un tambor frenético. Estoy aquí, Lucas. Voy a salvarte. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, formando una imagen aterradora, el rostro de don Víctor, casi humanizado por el dolor. No puedes salvar lo que ya está perdido, Sofía. Ellos no te quieren. Ellos son tuyas. ¿No lo ves? Su risa retumbó, un eco burlón que hizo que sus rodillas temblaran, pero la furia dentro de Sofía comenzó a arder. No, esto no me definirá. Ni a mí ni a Lucas. Con cada paso, la luz dentro de ella crecía, comenzando a desvanecer la oscuridad. La casa crujía mientras los cuadros de su pasado seguían transformándose, se mostraban cocinas, risas y celebraciones, pero también dolor y abandono. La dualidad de su vida se exponía, un lienzo desgarrador donde la luz y la oscuridad coexistían. Mientras avanzaba, tocó una de las paredes manchadas, el líquido frío se sentía como ácido en su piel. ¿Qué te detiene, Sofía? ¿El miedo? ¿La culpa? Te pertenecen, murmuró don Víctor, el eco de su voz resbalando como veneno por sus venas. No. No me pertenecerán más, gritó, levantando la mano hacia las sombras. Con cada palabra, la luz se expandía desde su interior, como si su determinación pudiera dividir la oscuridad misma, pero entonces, un grito desgarrador resonó. Sofía, no. Lucas había aparecido otra vez, su pequeño cuerpo atrapado, pero ahora más pálido, como un reflejo de luz al borde de la extinción. Las sombras lo arrastraban hacia el abismo, y la desesperación la inundó. No puedo perderte, Lucas. No puedo perderme a mí misma. Sofía se lanzó hacia él, sintiendo que el terror la abrazaba y el dolor la consumía. Cada paso era una batalla. Mientras sentía que la batalla se intensificaba, una voz en su cabeza la atormentaba. Si lo haces, perderás todo. No solo a ellos sino a ti misma. Entonces, ¿qué debo hacer? Sofía gritó, sin poder contener las lágrimas. ¿Cómo puedo liberarlos? La risa de don Víctor resonó a su alrededor, disimulando lo que parecía una alegría macabra. La luz no puede existir sin la oscuridad. Para salvarlos, debes abrazar tu propio horror. Las sombras comenzaron a acercarse aún más, ahora en un movimiento frenético, como si quisieran devorarla. La figura de Lucas parecía desvanecerse bajo las garras de la oscuridad, y Sofía sabía que debía decidir. Podía ser capaz de enfrentar el terror dentro de su alma. Con un último vistazo a su hermano, comprendió que el único sacrificio que podía hacer era enfrentarse a sus propios demonios. La luz dentro de ella ardió con más intensidad, y una certeza indomable la atravesó. Voy a aceptarlo. Voy a enfrentar lo que soy. En el mismo instante en que las sombras se abalanzaban sobre ella, las palabras resonaron en su mente: tu horror será también tu salvación. Sintió que la oscuridad la tragaba, pero en el centro, había un despertar, un atisbo de luz, pero, antes de que pudiera alcanzarlo, una figura emergió de las sombras más profundas. ¿Tan rápido te rindes, Sofía? Esta lucha apenas comienza. La voz era fría, implacable.
Sofía supo que no solo enfrentaría sus propios miedos, sino algo mucho más siniestro. La calma previo a la tormenta se cernía sobre ella. ¿Podría finalmente desafiar a don Víctor o su historia terminaba aquí, atrapada eternamente en el terror de sus propios recuerdos? La oscuridad la envolvió como una mortaja helada. Sofía sintió como si las sombras la examinaran, buscando puntos vulnerables en su alma. Estaba atrapada entre la luz y la oscuridad, y cada susurro de don Víctor era como un alfiler afilado en su mente. Tu horror será también tu salvación, repitió una y otra vez, cada vez más fuerte, mientras su interior se debatía entre la esperanza y el desasosiego. ¿Qué demonios era aquel horror? Ella no sabía si su aceptación cambiaría algo, si podría rescatar a Lucas o si se condenaría a sí misma. Con una decisión apremiante, avanzó hacia la figura oscura que se había materializado. Su forma era vagamente humana, pero había algo aberrante en ella. Aquellos ojos, vacíos como el abismo, la miraban a través de finas rendijas de luz, como si desearan devorarla. ¿Por qué dudas, Sofía? Todos los niños son tuyos, y tú eres de ellas. ¿Qué te has creído? La voz de don Víctor resonó, insistente y burlona. Tú y ellos están entrelazados por el dolor. La angustia la abrazó. Las risas de Lucas, ahora distantes y dulces en su memoria, la empujaron a enfrentarse a él. No me controlarás más. Gritó, sintiendo que las palabras salían de sus entrañas como una erupción. Ya no tengo miedo. Las sombras retrocedieron, pero no por mucho tiempo. La figura en la penumbra comenzó a acercarse, una neblina oscura que chorreaba dolor y lágrimas. Sofía sintió como si el aire se volviera más denso, casi irrespirable. Tú no eres la única con secretos, Sofía, dijo la figura distorsionada, el rostro de don Víctor emergiendo nuevamente, lleno de rencor. Recuerda, cada pérdida tiene un precio, continuó, acercándose, el hedor a descomposición era sofocante. Ella no podía dejar que la consumieran sus propios miedos, no podía rendirse. Con cada paso de la sombra, el pasado de Sofía afloraba, sus traumas, su culpa, todo la abrumaba. Basta. Sofía exclamó, llamando a los recuerdos, buscando la luz que había creído perder. Recordó el día en que había decidido llevar a Lucas a jugar en aquel parque olvidado. Había sido un día brillante, quizás su último rayo de luz genuino. Pero ahí estaban los ojos de don Víctor, astutos y burlones, recordándole el precio que había tenido que pagar por su libertad. Las lágrimas de Sofía empezaron a caer, pero esta vez no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de liberación. Se dio cuenta de que sus recuerdos, aunque dolorosos, mantenían la esencia de su amor por Lucas. La conexión no podía romperse, ellos eran uno. Sí, los cargaré conmigo, pero no como un peso. Serán mi fuerza, dijo, y la luz a su alrededor comenzó a resplandecer, en un estallido de vida. La oscuridad tembló, como si tuviera miedo de ser consumida. Pero don Víctor se burló, mientras las sombras se agitaban furiosas. ¿Crees realmente que puedes ganar? Abraza tu horror y salvarás a tu hermano. Si no, él será parte de mí para siempre. Las palabras cortaban como cuchillos, pero la lucha había encendido algo en ella. Cuando el horror se manifestaba, era solo un reflejo del miedo que había permitido que arraigara en su vida. Alzó la mano y gritó, no permitiré que el miedo me defina. Una ola de luz emanó de su ser, chocando contra la oscuridad como un rayo. Pero en medio de aquel momento de claridad, sintió que el suelo comenzaba a temblar, los ecos de la casa resonaban, la estructura comenzó a crujir y una grieta se abrió bajo sus pies. La salida que buscaba quizás se estaba cerrando, obligándola a una decisión inmediata, la vida de Lucas o el fin de sus propios demonios. Mientras la casa se desmoronaba a su alrededor, Sofía supo que debía actuar. La figura oscura se acercaba, y el abismo parecía llamarla. Podía escuchar la voz temblorosa de Lucas, suave pero desesperada. Sofía, por favor, se lanzó hacia el abismo, ignorando el terror frío que la rechazaba. Voy por ti, hermano. Antes de poder gritar de nuevo, una sombra alargada la envolvió, llevándola hacia la oscuridad. La lucha estaba lejos de terminar, y el tiempo se desvanecía como un sueño en una tormenta. ¿Crees que puedes resistir mi poder,
Sofía? Una risa estrepitosa resonó mientras el vacío la tragaba. Esto acaba de comenzar. El caos se desató en el antro de lo desconocido. Sofía sentía el pulso del horror latiendo alrededor de ella como un tambor frenético. Las sombras se retorcían, y en su interior, la vorágine de emociones se desbordaba. Tengo que encontrarlo, pensó, con la mente nublada pero resuelta. Pero en ese instante, una voz familiar cortó el aire. Mamá, giró la vista y ahí estaba Lucas, pero no era el niño alegre que conocía. Su sonrisa, anteriormente un rayo de luz, ahora era fría y distante, como una llamada de sirena desde un abismo. Ven, juega con nosotros, dijo, su voz resonando con un eco de múltiples infantes, una seducción oscura que hacía eco de las risas previas. No, Lucas. No puedo dejarte aquí, gritó ella, su corazón desgarrándose ante el horror de ver a su hijo atrapado en aquel siniestro juego. Pero el niño, envuelto en sombras, parecía ajeno a su angustia. Sofía sintió que la desesperación la estrangulaba, sabía que ese no era el Lucas que siempre había amado. Era como si un monstruo tomara su lugar. Don Víctor, emergiendo de la penumbra con su sonrisa perversa, susurró, ¿ves? Él ha encontrado su lugar. Y tú, querida Sofía, podrías unirte a él, solo si te dejas llevar. La furia ardía dentro de ella. No permitiré que te lleve, exclamó, tomando una decisión al borde del abismo. Sus recuerdos comenzaron a formar una luz en su interior, una conexión con su hijo que jamás podría romperse. No, debía recordar quiénes eran y crear una unión de luz que rompiera el hechizo. Avanzó con firmeza, aún sintiendo el frío del miedo que reptaba por su espalda. La oscuridad intentó cambiar de rumbo, pero su luz se expandía. No tengo miedo, declaró, como un canto de guerra. Las sombras empezaron a tambalearse, y la figura de don Víctor se oscureció por la confusión. ¿Crees que la luz puede vencerme? Solo te pondrá en peligro, se burló, intentando hacerla dudar. Pero la determinación de Sofía creció con cada latido. No se giraría hacia sus sombras, avanzaría por el camino de la valentía. Recordó sus días felices con Lucas, sus risas, sus juegos. Instantes donde el amor era un faro brillante. Los momentos que hemos vivido ni la oscuridad puede borrar, gritó, sintiendo que incluso la penumbra a su alrededor comenzaba a ceder. Sofía extendió su mano hacia Lucas. Este juego no es nuestro, hijo. Podemos salir de esto. Aguanta, Lucas. La luz en su interior centelleó, brillando más intensamente a medida que se acercaba a él. La risa de don Víctor se volvió frenética, como en agonía. No. No puedes, con un último empujón de su luz interna, atravesó la oscuridad y capturó la mirada de Lucas. En sus ojos, vio una chispa, el niño sucumbía a la luz que venía de su madre. Mamá, ayúdame a recordar. Clamó Lucas, mientras las sombras flaqueaban a su alrededor, el tiempo pareció detenerse. Sofía comprendió que no solo se trataba de rescatar a su hijo, sino de enfrentar también su propio dolor y traumas. Yo liberaré a todos nosotros de este horror, resonó su voz. Acepto que existo, que estoy aquí, y que sí, he fallado, pero aún hay amor, aún hay esperanza. La luz que llevaba consigo estalló a su alrededor, arrojando a don Víctor y su oscuridad contra las paredes que se desmoronaban. El laberinto de sombras se retorció y, en un último intento desesperado, el viejo gritó, no puedes escapar de tu propia historia, pero Sofía no flaqueó. No me defines, respondió con firmeza. En ese instante, las sombras comenzaron a dispersarse, y Lucas se unió en ese resplandor, una ola de energía purificante que los abrazó. Finalmente, la luz se coló por todas partes, reescribiendo la historia en un brillo deslumbrante. Las risas de aquellos niños perdidos se transformaron en susurros de gratitud, mientras la penumbra retrocedía, llevando consigo el eco de un antiguo terror. Cuando la oscuridad cobró vida por última vez, Sofía y Lucas se encontraron en el silencio, juntos en la luz de un nuevo amanecer. Lucas, su hijo, tenía la mirada dulce de siempre. Lograste traer de vuelta el amor, mamá. Sus brazos se entrelazaron, Sofía sintió una paz indescriptible, al fin, había liberado las cadenas que la mantenían presa. Siempre estaré a tu lado, le susurró,
dándose cuenta de que el verdadero terror nunca había estado fuera de ella, sino en la vivencia del dolor y en aferrarse a él. La casa vacía se transformó en una promesa de nuevos comienzos. Sofía y Lucas salieron juntos, dejando atrás el abismo y el eco del horror. Habían superado el juego de sombras y, con él, todos sus miedos. La luz brillaba intensamente, como un símbolo de un viaje que apenas comenzaba. Juntos, seguirían adelante, sellando un nuevo capítulo de su historia, donde el miedo había sido reemplazado por un amor renovado y una luz que nunca, nunca se apagaría. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas puedan disfrutar de estas tramas. Inunden la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es increíblemente importante,